Hoy día, como dijimos el día de ayer, tenemos ya la última homilía de este grupo largo de homilías que hemos hecho y de un estudio que también hemos ido preparando y hemos ido predicando acerca de lo que enseña la Iglesia del Santo Rosario, es decir, del magisterio de la Iglesia, la enseñanza de los santos padres en relación con el rosario, principalmente de los últimos papas, desde el Papa León XIII en adelante. El Papa León XIII se le conoce como el Papa de las encíclicas del Rosario. Y estamos terminando ya con esta última carta apostólica de su Santidad San Juan Pablo II, que se llama El Rosario de la Virgen María. Y ahora nos toca dar el epílogo brevemente de esta serie de homilías. El Papa, después de haber hablado, ¿no?, de esta escucha de la palabra de Dios, o sea, de cómo se reza el rosario, estamos dando cosas prácticas ya de cómo se reza el rosario. El Papa habla entonces de que se rezan los misterios, se proclama el misterio, se puede tener una imagencita para poder, junto a la imagen, hacer la composición del lugar para contemplar el misterio mientras vamos rezando las Aves Marías. Después dice el Papa, es oportuna también la lectura de la palabra de Dios, si es que se puede, en la declaración del misterio, por ejemplo, la anunciación del ángel a la Virgen, recurrir a los textos de San Lucas, cuando dicen que el ángel Gabriel se apareció a la Virgen y le habló. Después de esto, dice el Papa, es importante también un poco de silencio. Es decir, se proclama el misterio del Santo Rosario y se hace un breve silencio para que nuestro corazón quede un poco a la espera de la contemplación. Los silencios son muy importantes. En la Santa Misa hay momentos de silencio. Cuando el sacerdote, por ejemplo, dice, pidamos perdón a Dios por todos nuestros pecados, se hace un breve instante de silencio para pedirle perdón internamente a Dios y después rezamos el yo confieso ante Dios Todopoderoso. Momentos que nos preparan, ¿no?, a la meditación. Pues así también, momento de silencio después de la proclamación, dice, del misterio que vamos a rezar. Posteriormente, dice el Papa, se reza el Padre Nuestro, ¿no? Ya en otras encíclicas y cartas hemos hablado acerca de este Padre Nuestro, como es alabanza divina al Padre Celestial, y cómo eso endereza bien que nuestra oración dirigida a María sea una oración que se dirija en última instancia al Padre Celestial, ¿no? El rosario no es una oración apartada de Cristo y del Padre Celestial, no es una oración apartada del cristianismo, sino por el contrario es una oración que nos une a Jesús y que nos une al Padre Celestial. Por eso el Padre Nuestro, oración de Jesús, oración que el Señor nos enseñó, es la oración que nos da el comienzo de la alabanza al Padre. Después vienen las 10 Ave Marías, que como se ha dicho son Ave Marías litánicas, contemplativas, pero también es importante decir que en estas Ave Marías todo esto tiene un aspecto cristológico. Si el ángel Gabriel le habló a la Virgen y le dijo, salve llena de gracia, el Señor es contigo, lo que nosotros rezamos en el Ave María, es en orden a Jesucristo, a la encarnación del Verbo y a la glorificación del Hijo. Y cuando rezamos entonces el Ave María y seguimos las palabras de la prima Isabel, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, también hablamos de María, pero hablamos de Cristo, porque si María es bendita entre las mujeres es porque va a ser madre de Jesús, y si el vientre de María es bendecido es porque ahí está el Verbo de Dios. Todo se centra en Cristo. Las Ave Marías tienen, podríamos decir, como subtítulo el nombre de Jesús, es decir, se dice el nombre de María, pero en realidad lo que se está diciendo es el nombre de Jesús. Al decir María estamos diciendo Cristo, porque María es todo de Jesucristo. Y entonces conviene, dice, que en estas oraciones vuelve a repetir el Papa lo que había dicho el Papa Pablo VI en la Marialis Cultus, que conviene que tal vez en cada misterio, según cada misterio, cuando vamos rezando las Aves Marías y terminamos la primera parte de la Ave María, ¿no?, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, decir tal vez alguna frase en relación con el misterio, tu vientre Jesús que por nosotros se ha encarnado, tu vientre Jesús que ha ido contigo a la visita de Isabel, de tu vientre Jesús que ha nacido por nosotros, de tu vientre Jesús que ha sido presentado en el templo, y así con todos los misterios de gozo, los misterios de dolor, de gloria, etcétera, ¿no? Posteriormente el Papa habla del Gloria. El Gloria es glorificación, es doxología a la Trinidad, es la meta de la contemplación. El misterio que estamos contemplando nos lleva a glorificar a Dios, por eso gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que las tres divinas personas sean alabadas y adoradas por el que es devoto del Santo Rosario.
Por último habla de la jaculatoria. Después de cada misterio se puede rezar una jaculatoria que depende de cada lugar, de cada grupo, de cada movimiento. Se puede escoger una jaculatoria totalmente libre. Algunos rezan inclusive una oración a María, un Ave María Purísima, un Sagrado Corazón de Jesús. Cualquier jaculatoria que se pueda hacer, siempre y cuando esto marque, ¿no? O sea, que esté en consonancia con lo que es el rezo del Santo Rosario. Por último, el Papa habla del rosario, es decir, del artefacto, de esa cadenita o cuentita, o un número, digamos, o 50 cuentitas, ¿no?, que están unidas por un lazo, por una cadena. Y entonces dice, para aquellos que piensan superficialmente de este instrumento, pensarán que solamente es el cuenta Ave Marías. Ciertamente tiene una razón de conteo, pero en realidad el rosario es toda esa cadena que está unida a la cruz de Jesucristo. O sea, si uno lo ve de manera espiritual, el rosario, lejos de ser solamente un instrumento para contar Ave Marías, es aquel instrumento que nos sirve primero para honrar a Jesucristo. Por eso Cristo está marcando el rosario con la cruz. Y ese rosario viene a ser entonces esa cadena, como decía el beato Bartolomé Longo, esa cadena que nos une a Jesús. Es como un lazo, es como una cuerda, es como un ancla que nos une a Jesucristo mediante su Santísima Madre. La Virgen, mediante el rosario, concede a sus hijos acercarse a Jesús, acercarse al Salvador. Entonces, el rosario tiene que ser visto así. Por eso es que para nosotros el rosario no es una cadenita, no es un adorno de nuestro pecho, sino que el rosario es un elemento sagrado, por eso tiene que estar bendecido, que nos sirve para unir nuestro corazón a la contemplación de las cosas de Dios. Por último, estas homilías entonces han servido y tienen que servir para que nosotros encendamos nuestro corazón en el rezo del Santo Rosario, para que no seamos indiferentes. Lo venimos diciendo muchos días, no seamos indiferentes. No puede ser que como cristianos pensemos que así nomás vamos a alcanzar la vida eterna sin oración. Dice Jesucristo, si no os convertís, todos pereceréis. Y para que nos convirtamos tenemos mucho que pedir suplicantes a María Santísima, que es la Madre de Misericordia, que nos da la conversión de parte de su Hijo. Y entonces pedirle a la Virgen, por medio del rosario, diariamente rezado, con piedad, con fervor, cuánto bien nos hace, cuánto bien nosotros podemos hacer también mediante el rezo del Santo Rosario. Pidámosle a la Virgen nos conceda la gracia de ser piadosas almas que recen el rosario, el ejército verdadero y auténtico de Cristo, que son las almas que viven en esa espiritualidad grande de la contemplación de los misterios y de las Ave Marías que nos da la oración del Santo Rosario.